disfrutar esa presencia maravillosa que Dios tiene para nosotros, disfrutar ese alivio a nuestro dolor, ese alivio que justamente se puede percibir en la presencia de Dios. Respire tranquilo y crea que Dios está a tu lado. Amén. Algo hermoso que yo desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo, cuando me acerqué al Señor, algo maravilloso es su palabra. Y este es el platillo fuerte de cada reunión, cuando nos reunimos a bendecir el nombre de Dios. Agradezco a Dios por esta oportunidad que Él me da para poder estar aquí delante de Él y delante de la congregación con temor y temblor, para poder exponer la palabra de Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 18 al 21. Libro de Colosenses, versículo 3, versículo 18 al 21. Estamos analizando y estudiando los signos vitales, aplicándolo en lo espiritual también. Vemos que se relacionan muy bien los signos vitales en el cuerpo humano, y también se relacionan muy bien en los signos espirituales. Dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Dice, porque esto agrada al Señor. Padres, no experiencéis a vuestros hijos para que no se desanimen. En el área médica, uno de los primeros signos vitales que se revisan son los reflejos. El doctor golpea suavemente a la rodilla y espera una respuesta inmediata. No se le pide al cuerpo que piense, simplemente responde. Hay una respuesta. El problema no está en el martillo, el problema no está en la rodilla, el problema está que no está llegando corriente. Puede haber vida, pero hay daño en la conexión. En la aplicación en lo natural, un cuerpo puede tener pulso, tener respiración, pero si los impulsos no fluyen correctamente, el cuerpo no reacciona como debería. Hay fatiga, hay lesión, hay desconexión o una condición que necesita una atención inmediata. Y en lo espiritual significa lo mismo. Hay personas que siguen viniendo a la iglesia, siguen cantando, siguen sirviendo, pero no reaccionan. La palabra de Dios no le confronta, el pecado ya no les duele, la necesidad del prójimo no les mueve, la voz de Dios no les provoca una obediencia inmediata. Y en una aplicación familiar, una hospitalidad sin escenario. En el hogar, los impulsos se ven en lo cotidiano. Cuando hay amor, fíjate bien, cuando hay amor, hay reacción, hay paciencia. Cuando hay respeto, la reacción es honra.
Cuando hay corrección bíblica, la reacción es crecimiento. Pero cuando los impulsos espirituales están dañados, fíjate bien, la reacción dice, se responde a gritos, se responde con indiferencia, con dureza, con un silencio frío. No es falta de convivencia, es falta de condición espiritual. Y hay una frase que me llama mucho la atención que dice, los reflejos revelan tan viva está la conexión si no hay vida. O sea, ¿qué tan vida está la conexión si no hay vida? Así como un médico no ignora los reflejos ausentes, Dios quiere que no ignoremos una vida espiritual sin respuesta. Dios siempre está tratando de hablarnos, de enseñarnos de una manera o de otra. ¿Para qué? Para restaurar esa relación. Esa relación ha sido rota por el pecado. Esa relación a veces nos distancia de Dios. Esa relación a veces no nos permite realizar todo lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Entonces Dios quiere hacer una restauración completa en cada uno de nosotros, que vivamos en plenitud, que nosotros verdaderamente estemos saboreando la bendita presencia de Dios y que estemos siempre conectados con el Dios vivo para poder hablarnos y para poder enseñarnos de tal manera que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Dios quiere también, hermano, fíjate bien, quiere restaurar la conexión, quiere sanar los impulsos, quiere que nosotros reaccionemos a su voz y también quiere que volver a responder con obediencia, amor y fe. Amén. Quiero compartir con ustedes el tema, un tema muy importante. Acuérdense que estamos hablando acerca de los signos vitales. ¿Qué tan importante es distinguir? Los signos vitales son indicadores que nos están permitiendo poder corregir o poder tener mucha atención, mucho cuidado de lo que está sucediendo, y eso también se aplica en lo espiritual. Entonces quiero compartir con ustedes el tema impulso o reflejos espirituales. Amén. Fíjate bien, cuando no hay conexión, también la palabra ya no nos confronta. Ya el pecado no nos duele. La necesidad del prójimo ya no nos mueve. No tenemos compasión por la gente que tiene necesidad. La voz de Dios ya no nos provoca la obediencia inmediata. El problema no es que Dios no hable, sino que el problema es que el impulso espiritual no está fluyendo adecuadamente. El impulso no está fluyendo. Los reflejos, tanto es importante en el cuerpo humano también como los reflejos espirituales. Amén. Fíjese bien, aquí es un tema, me encanta este tema porque es como un diseño perfecto que Dios hizo para el matrimonio. Es como una reunión de matrimonios previa a lo que Dios quiere hablarnos y a lo que Dios quiere enseñarnos. El apóstol Pablo nos presenta una serie de principios para vivir en armonía dentro de nuestras relaciones familiares y laborales. Y la carta de Pablo dirigida a la iglesia en Colosa ofrece, fíjate bien, instrucciones prácticas sobre cómo debemos comportarnos como cristianos en los distintos contextos en la vida diaria. A través de estos versículos el apóstol Pablo exhorta, fíjate bien, a los esposos, esposas, padres, hijos, empleadores, empleados, a vivir con amor, respeto y justicia
en cada uno de estos ámbitos. La fe cristiana, hermanos, debe ser la guía para nuestras actitudes y acciones, reflejando el carácter de Cristo en todas las relaciones. Este pasaje, hermano, nos invita a practicar un evangelio vivido, porque refleja en nosotros nuestras interacciones diarias, y los reflejos son importantes. Fíjate, un sometimiento mutuo en el matrimonio. Un sometimiento mutuo en el matrimonio. El matrimonio Dios lo diseñó con un perfecto orden, con una organización plena, para que nosotros podamos funcionar bien como esposos, como esposas, como hijos. Este pasaje de Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21 es sumamente importante para la iglesia, para las familias, para los matrimonios. Es muy importante este pasaje, porque dice, fíjate bien, dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos. No dice, casadas estén sujetas con sus maridos. ¿Verdad que no? No. Casadas, dice, estén sujetas a vuestros maridos. Fíjate, como conviene en el Señor. ¿Qué es lo que conviene? El bienestar familiar. ¿Qué es lo que conviene? El buen funcionamiento de la familia, tanto de los hijos como los padres, las esposas, el esposo. Es importantísimo el buen funcionamiento. Y yo creo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, la palabra es una guía plena para las familias bien unidas. Y luego dice también a los esposos, qué revelación del apóstol Pablo cuando escribió esta carta a Colosas. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperas con ellas. ¿Cuántas veces tenemos un maltrato con ellas? Y de esta manera estamos generando un ambiente insano, un ambiente que no es sano, y por lo tanto hay conflictos, hay problemas en el matrimonio cuando nosotros como esposos somos ásperos con ellas. Cuando nosotros verdaderamente no le damos el trato que la mujer, fíjate bien, que la mujer que tú elegiste, claro que sí, Dios lo puso en tu camino, pero tú la elegiste para que esté contigo no solamente unos cuantos días, no solamente unos cuantos años, sino para siempre. Amén. Para siempre. Porque dice la palabra de Dios que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y nosotros como esposos es necesario, hermano, que afinemos bien nuestros oídos y que empecemos a practicar estos reflejos que la Biblia nos enseña acerca de nuestro matrimonio. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Amén. Un buen trato, yo creo que se requiere de una buena participación de ambos. Yo les digo, yo ilustro de esta manera como un espejo. Y le digo al esposo, le digo a la esposa, mira, tu esposo, tu esposa es como un espejo. Si tú reflejas una mala cara, el espejo no tiene que mentir. El espejo no va a mentir, porque el reflejo justamente va a reflejar si tú estás haciendo una mala cara o una buena cara. Y eso habla mucho de nuestro comportamiento cristiano. Eso habla mucho de nuestra relación con Dios. Eso habla mucho de cuánto nosotros amamos a nuestras mujeres. Eso habla mucho. Por eso es importante que nosotros activemos nuestros reflejos espirituales para que podamos dar un buen trato a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Amén. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Quiere decir que nosotros tenemos que tener buen trato con ellas. Amén. Y eso es un mandamiento de parte de Dios. Si nosotros queremos tener matrimonios funcionales, yo creo que depende de cada uno de nosotros cómo le estamos dando el trato. Si nosotros, obviamente, si le damos mal trato a la mujer va a ponerse agresiva y la mujer va a responder.
Porque las mujeres son listas, las mujeres son muy sabias. Y ellas saben, ellas detectan bien si le estamos dando un buen trato o mal trato. Amén. Yo por eso le doy gracias a Dios, porque al primer año de casado le puse a mi esposa bombón. Al primer año de casado. Teníamos 2 meses de casados. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me dijo, mira, ya nos casamos, ya no hay vuelta atrás. Yo no me estoy echando para atrás. Ya nos casamos, ya no hay vuelta atrás, pero le entregué a mi esposa, si ahí está mi esposa, pregúntele si no es cierto. Teníamos solamente 2 meses de casados y le entregué 2 listas. Una lista, le dije, ¿sabes qué? Estas cosas, esto y esto, me gustan. Quiero que las hagamos tú y yo. Pero la otra cosa no me gusta. No quiero que las hagamos. ¿Y saben qué? Esas 2 listas que le entregué a mi esposa después de 2 meses de casado ha funcionado muy bien nuestro matrimonio. De tal manera que tenemos 42 años y lo digo gracias a Dios. Pero aquí está el trato. ¿Qué trato le estamos dando a nuestro cónyuge? ¿Qué trato? Realmente esta palabra es muy fuerte. No seas áspero. Dice, no seas áspero. O sea, no seas rudo, no seas duro con ella. La mujer es más sensible, es más sentimental. Simplemente la mujer, si tú le haces un mal gesto, llora. No es como nosotros los hombres. Nosotros somos más rudos, más duros, más difíciles. Pero me llama mucho la atención que dice, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Y en Efesios 5:25 dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjate, un amor de sacrificio, un amor de entrega, un amor perfecto. Otro título que yo le podría poner a esta predicación es el diseño perfecto de Dios para el matrimonio. El diseño perfecto de Dios. Dios lo diseñó. Yo le digo a las parejas que estamos tratando con ellas, si Dios no está en el matrimonio no funciona. Puede funcionar aparentemente un tiempo, pero después no funciona. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? O sea, de la misma manera como Cristo amó a la iglesia, así también nosotros como esposos tenemos que amar a nuestras mujeres con ese amor de entrega, de sacrificio, con ese amor incondicional. Amén. Pablo, hermanos, aborda las relaciones maritales en este pasaje, comenzando con un llamado a las esposas a ser sujetas a sus maridos, como una manera de reflejar el orden establecido por Dios. Repito, como una manera de reflejar el orden de Dios en el matrimonio. Hermano, los reflejos espirituales son tan importantes también en nuestra vida cotidiana, que si nosotros tenemos un mal reflejo, o sea, podemos lastimar, podemos herir a nuestro cónyuge y podemos hacer que las cosas no actúen de una forma adecuada, perdón. Fíjate, este sometimiento no debe ser interpretado como una sumisión ciega o posesiva, sino como una actitud de respeto, apoyo mutuo dentro de la relación. Amén. La igualdad ante Dios se mantiene, pero el contexto del matrimonio nos ha sido diseñado en roles distintos para el hombre y para la mujer que promueven el bienestar de la familia. Yo creo que es importante también hablar del matrimonio en una iglesia, porque el matrimonio es la célula de una iglesia. Y si nosotros queremos crecer, queremos avanzar, tenemos que empezar desde casa. Amén. Tenemos que empezar desde casa.
Por otro lado, Pablo exhorta a los maridos a amar a sus esposas con un amor descrito que es un amor, no es un amor egoísta, sino es un amor sacrificial, como el que Cristo tiene para la iglesia. El amor tan especial y tan grande de Jesucristo para la iglesia. El esposo, hermano, debe tratar a su esposa con compasión, con comprensión, evitando ser áspero y cruel en sus actitudes. Yo creo que aquí, hermano, Dios quiere trabajar mucho en nosotros como esposos, en nuestra relación con nuestra esposa, en nuestro trato con ella. El matrimonio ahorita está en crisis. ¿Por qué matrimonios se están divorciando? Porque hay tantos matrimonios. Si vemos en las estadísticas, es un alto porcentaje de los matrimonios que se están separando, que se están divorciando. ¿Por qué? Porque no hay un buen trato en la relación, porque se han olvidado los principios de los valores establecidos por Dios para tener un matrimonio funcional. Fíjate, repito, el esposo debe tratar a su esposa con compasión, con comprensión, evitando ser áspero. Esta palabra yo creo que está muy fuerte, ¿no? Para nosotros los esposos. Y quizás aquí Dios nos habla de que tenemos que tener reflejos para el trato. Áspero, hermano, significa también ser cruel, ser injusto y tratar y hacerle un maltrato a la mujer. De tal manera que si nosotros somos crueles, somos ásperos, tenemos un trato muy malo con ellas, ténganlo por seguro que vamos a hacerlas llorar por un buen tiempo. Pero qué triste es cuando nosotros hacemos llorar a nuestras mujeres, que estamos haciendo un maltrato con ellas. Y esas aplicaciones prácticas, hermanos, fíjate, tengo una pregunta aquí: ¿cómo puedo vivir una relación de respeto mutuo o un amor sacrificial con mi cónyuge? ¿Cómo podemos nosotros mejorar? ¿Cómo podemos nosotros tener un buen trato con ellas? Yo creo que antes de tener un encuentro con ellas, tenemos que estar orando a Dios para que Dios nos dirija y podemos darle la mejor cara a la esposa. Nosotros como esposos tenemos que darle un buen trato, un trato de terciopelo, un trato bonito, un trato donde ella pueda sentirse halagada, donde ella pueda sentirse privilegiada, donde ella pueda sentirse ancha. Presumir a su esposo: no, mi esposo es el número uno. Amén. Y eso ahí, hermano, requiere que nosotros tengamos los reflejos bien abiertos para poder dar un buen trato a nuestras mujeres. Reflexiona sobre cómo tus actitudes y acciones en el matrimonio pueden reflejar el amor de Cristo hacia la iglesia. Fíjate, tan bonito tiene que ser nuestra relación como esposos, que dice que se asemeja al amor que Cristo da a la iglesia. Y por otro lado también, hermano, es importante también la obediencia de los hijos en todo. Fíjate, hijos, obedeced. Ahí va para los hijos también. Hijos, obedeced a vuestros padres, dice, en unas solas cuantas cosas, ¿no, verdad? Fíjate, dice: hijos, obedeced en todo vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Y en Efesios 6:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, que este es el primer mandamiento con promesa. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo hace un llamado claro a los hijos a obedecer a sus padres en todo, porque esta obediencia es compatible como agradar a Dios. La obediencia filial es una expresión de honor y respeto hacia los padres, porque también es una forma de obedecer y agradar a Dios. Amén.
Hermano, la obediencia no simplemente es una actitud externa, una actitud o una sumisión externa, sino que es una actitud del corazón, que busca agradar a Dios y vivir en paz en el hogar. Hogar, dulce hogar. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Cuando llegas a tu casa, ¿cómo te sientes? ¿A gusto? ¿O te provoca incomodidad, te provoca malestar? Es importante destacar que esta obediencia no es incondicional, sino que está exenta de límites. Amén. Y el llamado de Pablo nos promueve a la obediencia a los padres que actúen en contra de la voluntad de Dios, sino como apunta una relación sabia, amorosa, donde el propósito de los padres es educar a los hijos en el temor de Dios. Yo agradezco que estaba pidiendo tanto a Dios que mis 2 hijos estuvieran aquí, porque ahí dice: hijos, el mandamiento que Dios le da a los hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios, esto complace la voluntad de Dios, esto agrada a Dios. Y cuando nosotros verdaderamente estamos agradando a Dios, fluyen las bendiciones, fluye el bienestar familiar, y fluye ese bienestar familiar que transmite un hogar unido en armonía, un lugar obediente que agrada a Dios. Esto atrae a gente. Oye, yo veo que ustedes se le llevan bien, yo veo que ustedes hablan bien. ¿Qué es lo que tienen ustedes? La gente va a empezar a preguntar. Hermano, la responsabilidad de los padres, dice también el último versículo 21, la responsabilidad de los padres es: no exasperen a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desanimen. Amén. Yo creo que también el mismo trato que le vamos a dar a la esposa, también es a los hijos, porque nosotros podemos utilizar reflejos para que ellos se desanimen, se desalienten y vuelvan atrás. Dice: y vosotros padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y administración del Señor. Efesios 6:4 también dice otro versículo relacionado. También, hermanos, Pablo exhorta a los padres a no exasperar a sus hijos. Y, hermano, la palabra exasperar implica, fíjate, provocar frustración o ira. Provocar frustración o ira. Qué importante es como nosotros provocar un buen ambiente familiar, un ambiente sano, un ambiente que se respire tranquilidad, paz, un hogar que se respire la presencia maravillosa de Dios. Entonces, repito, exasperar implica provocar frustración, ira, lo cual puede ocurrir cuando los padres imponen expectativas demasiadas altas o muestran una actitud autoritaria o despectiva. También, hermanos, los padres son responsables de educar en amor y con paciencia, enseñando a sus hijos con sabiduría, comprensión, evitando cargas innecesarias a sus hijos. ¿Sabe una cosa? Nosotros podemos poner cargas que verdaderamente van a lastimar el corazón de nuestros hijos para que no fluyan adecuadamente en el matrimonio, en el hogar. Y, hermano, el cuidado de los padres debe estar marcado por el amor, la paciencia. Y los padres, hermano, deben ser conscientes de que sus palabras y acciones tienen un impacto profundo
en la formación emocional, espiritual de sus hijos. Y aquí tengo una pregunta. ¿De qué manera puedes educar a tus hijos con amor y paciencia, evitando que se frustren o se desanimen? Amén. ¿De qué manera puedes educar a tus hijos con amor, con paciencia, evitando que se frustren o se desanimen? Nosotros somos responsables del buen funcionamiento de los hijos, tanto en sus estudios como en lo laboral. Nosotros como padres, hermanos, somos responsables de las actitudes o las acciones o las decisiones que pueden tomar nuestros hijos. A veces los regañamos injustamente, quizás, si están desviando el camino, pero piensa en esto y reflexiona y recapacita que nosotros somos los responsables del trato que le estamos dando a los hijos. Reflexiona sobre cómo el rol del padre o la madre puede ser reflejo del amor y la disciplina de Dios. Amén. Y una aplicación en lo natural, hermanos, es: un cuerpo puede tener pulso, tener respiración, pero si los impulsos no fluyen correctamente, el cuerpo va a reaccionar como una manera inadecuada. Y esto indica fatiga, lesión, desconexión, o una necesidad que necesita una atención inmediata. Y en lo espiritual también se relaciona, porque hay personas que siguen viniendo a la iglesia, siguen cantando, siguen sirviendo, pero fíjate, dice que no reaccionan, la palabra ya no les confronta, el pecado ya no les duele, la necesidad del prójimo ya no les mueve, ya la voz de Dios ya no les provoca obediencia inmediata. El problema, hermanos, no es que Dios no está hablando, sino que el problema es que el impulso espiritual no está fluyendo de una manera espiritual. Fíjate, los reflejos se ocupan para todo. Hoy en la mañana salimos de casa y venimos manejando, y yo le decía a mi esposo, fíjate, los reflejos es tan importante, hasta aún para manejar, porque la persona que trae un carro, un vehículo, necesita estar bien alerta, porque puede venir un peligro si uno se descuida, ¿sí o no? Para todo necesitan los reflejos, estar despierto y abierto a todo el transitar de los conductores. Entonces, hermano, la palabra ya no les confronta, el pecado ya no les duele, la necesidad del prójimo ya no les mueve, y la voz de Dios ya no les provoca obediencia inmediata. En el hogar también, hermanos, se ven estos reflejos en lo cotidiano. Cuando hay amor, la reacción es paciencia. Amén. Cuando hay respeto, la reacción es honra. Cuando hay corrección en la Biblia, la reacción, fíjate, va a haber crecimiento. ¿Se da cuenta cómo los reflejos espirituales también nos van a ayudar para estar en el hogar indicado, en el momento preciso, donde Dios quiere hablar, donde Dios quiere enseñar? Y doy gracias a Dios por un amigo que vino hoy, que tenía ya varias semanas invitándolo, y hoy vino. Digo, qué importante es que viniste, porque vamos a hablar del matrimonio. Y Dios quiere hacer algo en ti, Jesús. Y Dios tiene algo especial para tu familia, para tu matrimonio. Y yo creo que muy pronto va a estar tu familia también en los pies del Señor. Así de que lo invité, me dijo que le diera la ubicación y hasta me ganó. Llegó aquí a las 10 de la mañana. Eso es cuando Dios está tratando con el ser humano. Amén. Entonces, la aplicación en la familia es: en el hogar, los impulsos se ven
en lo cotidiano. Amén. Pero cuando los impulsos espirituales están dañados, fíjate bien, cuando los impulsos espirituales están dañados, se responde con gritos. ¿Cuántos han escuchado gritos en el hogar? ¿Sí? Cuando la conexión no está conectada con Dios, cuando los impulsos no reaccionan adecuadamente, fíjate, se responde con gritos, con indiferencia. ¿Ha visto una familia indiferente? Que el padre le dice, si conduce a la esposa, no le quiero hablar a la esposa, y manda un hijo, dile a tu mamá que hoy llego tarde. Dile a tu mamá, le mando recaditos con el hijo, porque no se pueden ver. Entonces hay indiferencia. También hay, hermano, hay dureza. Hay dureza, no hay perdón, no hay empatía en el matrimonio, en los hijos. Hermano, nosotros como padres estamos reflejando verdaderamente si los reflejos de Dios están conectados con nosotros o no están conectados. Por eso el tema que estamos viendo son los reflejos espirituales. Amén. Movidos, guiados por el Señor para provocar en nosotros un matrimonio funcional. No es falta de conexión espiritual, no es falta de convivencia. Fíjate bien, una frase que quiero aquí remarcar es que los reflejos revelan tan viva está la conexión, no solo si hay vida. Así como un médico no ignora el reflejo ausente, Dios quiere que no ignoremos una vida espiritual sin respuesta. Y hay 4 cosas importantes que quiero recalcar y que quiero que por favor pongan mucha atención porque eso es importante. Fíjate bien, hermano. Dios en este tiempo nos llama a restaurar una conexión. ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste delante de la presencia de Dios llorando, clamando? ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas de rodillas, quizás con lágrimas delante del Señor, pidiéndole perdón? Pidiéndole perdón porque cuántas veces nosotros nos equivocamos, cuántas veces nosotros no tenemos ese trato de terciopelo que Dios quiere con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y a veces sin querer o conscientemente o inconscientemente lastimamos a los seres queridos. Y los herimos con palabras inadecuadas, los herimos con palabras fuertes que los marcamos para toda su vida. Y por eso, hermano, hay indiferencia, hay apatía en el matrimonio. Dios quiere, hermano, en este tiempo restaurar nuestra conexión con Él. Amén. Así como decía el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Oh Señor, como el ciervo brama por las corrientes, así, oh Dios, dice el salmista, así por ti, así, oh Dios, clama mi alma por ti. Dios quiere, hermano, en este tiempo preciso, restaurar esa conexión. Ese primer amor, como cuando le amábamos con pasión. Como cuando lo más importante que para nosotros era estar en la presencia de Dios, ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, sanar, visitar a los hermanos, predicar su palabra. Esa conexión es importante para subsanar esos reflejos espirituales, hermano. Número 1, Dios quiere restaurar esa conexión. Esa conexión que te duele, que te arde en tu corazón y que a las 2, 3, 4, 5 de la mañana te levanta a orar, a tener una comunión íntima con Dios. Dios quiere en este tiempo restaurar esa conexión. Número 2, Dios también quiere sanar esos impulsos o esos reflejos que están dañados por el pecado, por la desobediencia. Dios quiere sanar esos impulsos, esos reflejos. Fíjate, yo estaba estudiando mucho esto acerca de los reflejos. Qué tan importante es
manejar esos reflejos adecuadamente para tener un trato especial, un trato bonito, un trato digno a la familia. Y repito, nosotros como esposos estamos generando un buen o mal ambiente en el hogar. Nosotros estamos generando un mal o buen ambiente en el hogar, depende del trato que le estamos dando, y si verdaderamente estamos conectados con Dios. Porque acuérdense que esta serie habla de una espiritualidad sin maquillaje. Una espiritualidad donde Dios quiere que quitemos ese maquillaje, maquillaje que muchas veces ponemos como para aparentar que todo está bien. Y ponemos ese maquillaje, bueno, voy a la iglesia, me pongo el traje de los domingos y me baño, me perfume y saludo a los hermanos como si todo estuviera bien, cuando nosotros verdaderamente sabemos y entendemos que no todo está bien, que hay desorden en el hogar. Otro de los propósitos de esta serie, hermano, es que Dios quiere ordenar nuestra vida de una forma adecuada para que podamos funcionar adecuadamente. Y como lo explicaba el pastor Jonathan acerca de que poner cada cosa en su lugar, cada rompecabezas, cada parte del rompecabezas en su lugar. Dios quiere traer orden a nuestras vidas, Dios quiere traer una plenitud en nosotros en este tiempo. Pero para esto, hermano, Dios quiere que nosotros pidamos al Señor que restaure nuestra conexión, que Dios quiere sanar los impulsos. La falta de perdón puede ser un mal impulso. La indiferencia en el hogar, ¿sí? O la falta de comunicación o falta de amor. Número 3, también Dios quiere volver a responder con obediencia, amor y fe. ¿Para qué? Porque una fe, fíjate, escucha bien, porque una fe viva siempre responde. Amén. Cuando nosotros tenemos una fe viva, vamos a responder siempre al llamado de Dios. Dios quiere sanar nuestros corazones. Hoy en la palabra profética que Dios me dio, Él decía, hermano, que nosotros mismos, consciente o inconscientemente, hemos puesto una piedra frente a nosotros, y esa piedra no nos permite crecer, no nos permite avanzar, no nos permite hacer lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Porque ciertamente, hermano, nosotros somos valiosos delante de Dios, somos reflejos del amor de Dios en nuestros corazones, somos reflejos del amor de Dios, y somos también reflejos que revelan una conexión viva delante de Dios. Los reflejos, hermanos, no fingen, hermanos, los reflejos se manifiestan. De la misma manera, la vida cristiana en la familia, existen reflejos espirituales que revelan la verdadera condición del corazón, no solo lo que decimos, sino cómo reaccionamos. Amén. Fíjate bien, repito, esto es importante. De la misma manera, la vida cristiana en la familia existen reflejos espirituales que revelan, fíjate bien, la verdadera condición del corazón. No solamente lo que decimos, sino cómo actuamos ante alguna adversidad. Hermano, el cuerpo puede estar vivo, pero si los impulsos nerviosos no funcionan, no vamos a responder adecuadamente. Eso es en lo natural. También en lo espiritual, una familia puede asistir a la iglesia, conocer la Biblia, tener actividades espirituales, pero si no hay respuesta espiritual correcta, entonces la palabra no va a confrontarnos. Ahora sí, como dice, ¿no? Por un oído le entró y por otro oído le salió. Yo creo que nosotros tenemos que estar
bien abiertos, bien dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Por ejemplo, un celular sin señal. Todos tenemos un celular con batería, pantalla encendida, aplicaciones abiertas, pero sin señal. El aparato está vivo, pero fíjate bien, los mensajes no entran, las llamadas no salen, no hay respuesta. No es una falta de batería, sino que es una falta de conexión. Y antes de continuar, quiero que vayamos Gálatas 5:22, que también ahí nos habla de varios reflejos espirituales. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, fíjate bien, si tú quieres tener los reflejos conectados con Dios, tienes que fluir en el Espíritu Santo para poder hacer lo que agrada a Dios. Si tú estás conectado con Dios, van a surgir estos frutos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y no diga, Señor, dame paciencia, pero la quiero ahorita. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Y estos reflejan, fíjate bien, escucha, estos reflejan el carácter de Dios y son evidencia de la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas. No son logros personales, sino resultado natural de una relación profunda con Dios, capacitándonos para vivir una vida transformadora, para superar nuestras debilidades humanas. ¿Cuántos han escuchado hablar de los frutos del Espíritu? Fíjate, contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que si nosotros fluimos en los frutos del Espíritu Santo, hermano, nadie nos va a poder poner un obstáculo. ¿Por qué? Estamos fluyendo. En una aplicación espiritual, hermanos, hay creyentes con Biblia, iglesia, actividades, pero sin sensibilidad espiritual. Dios habla, pero no hay reacción. No basta solamente con estar encendido, hay que estar conectado. ¿Se da cuenta? ¿Sí ve la diferencia? Repito, no basta con estar encendido, hay que estar conectado con Dios para poder fluir, para poder hacer lo que al Señor le agrada. Por ejemplo, el reflejo al manejar. Cuando alguien frena de golpe, esto indica no oras, no analizas, no preguntas. Y una aplicación espiritual es: un corazón sano reacciona rápidamente al pecado. Amén. Repito, un corazón sano reacciona rápidamente al pecado. O sea, es decir, él puede detectar claramente que Dios le está hablando, que hay cosas que hay que corregir. También otra reacción es: se detiene cuando Dios advierte. ¿Se da cuenta la sensibilidad que el apóstol Pablo tenía y la conexión que él tenía cuando Dios le habló por medio del Espíritu Santo que se detuviera, que no fuera a cierto lugar? A Macedonia. Y él se detuvo. El Espíritu Santo le dijo: ¿sabes qué? Espérate, no vayas a ese lugar. Hermano, yo creo que Dios quiere llevarnos a ese nivel de sensibilidad, a escuchar claramente la voz de Dios para poder ser dirigidos de acuerdo a sus planes y sus propósitos. También otra aplicación espiritual es: se detiene cuando Dios advierte. Y también otra aplicación espiritual, fíjate bien, pide perdón sin tardarse.
¿Se acuerdan cuando el rey David, que se tardó mucho en pedir perdón? Y aun cuando el profeta Natán fue a amonestarle, le dijo, ¿sabes qué? Tú eres ese hombre. Y él escribió después el Salmo 32, cuando dice, ¿mande? El 32, cuando dice, cuando callé, fueron envejecidos mis huesos. O sea, cuando el pecado de una forma también nos está haciendo envejecer, porque no nos soltamos, verdaderamente no estamos conectados con Dios. Un corazón insensible, fíjate bien, un corazón insensible justifica, se enoja y sigue de largo. Es decir, no hace caso a la necesidad del prójimo. ¿Se acuerdan? En la palabra del buen samaritano dice que uno, pues, esta persona tiene necesidad, me vale, ¿no? Y el otro igual. Sin embargo, el samaritano dice que se detuvo, curó sus heridas, lo llevó a un lugar donde lo pudieran atender y pagó todo lo que él gastó. Hermano, a ese punto, a ese nivel, Dios quiere llevarnos a una sensibilidad espiritual donde cada uno de nosotros podamos distinguir y podamos sentir la carga y la necesidad de la gente que ya está afuera. La gente ignora que hay un Dios poderoso. Fíjate, ayer me pasó algo increíble. Siempre me impresiona cuando estoy en el trabajo, en la iglesia barbería, así le puse. Ya incluso ya le puse otro nombre a la gente. A ver si lo pronuncio bien, le dicen Dream the Barber o la barbería del sueño, porque todos se relajan ahí. Ellos dicen que sienten la presencia de Dios. Aquí está Jesús también, que es un cliente, que varias veces cuando ya termino lo tengo que despertar. Tú, ya terminamos. Amén. Y siempre cuando Dios va a hablar una palabra a alguien, pone los medios. Ahí estaba trabajando muy ocupado, ya no tenía lugar. Llegó una persona, quería que le arreglara la barba. Me dijo, ¿tienes tiempo? Y yo estaba a punto de decir, no puedo. Pero Dios me dijo, atiéndelo. ¿Cómo? Dios acomoda los tiempos. Lo atendí, empecé a platicar y llevaba una carga muy fuerte. Le hablé del Evangelio de Jesucristo. Una persona nueva dijo, ¿sabe qué, pastor? Voy a regresar. Me gustó tu trabajo y estoy muy interesado. Aunque yo soy católico, pero no entiendo muchas cosas. Y ahí le expliqué y el Señor lo tocó. Entonces, un corazón insensible justifica, se enoja, sigue de largo. La madurez espiritual, en que tan rápido nosotros reaccionamos. Si al ver una necesidad, si no reaccionamos pronto, quiere decir que estamos desconectados, ¿sí o no? Eso nos muestran los reflejos espirituales. Hermano, tenemos que reaccionar al momento cuando Dios nos está hablando. Fíjate, otro ejemplo también más que tengo aquí, el termostato del hogar. Hermano, un termostato detecta los cambios de temperatura y responde automáticamente. El termostato, repito, detecta los cambios de temperatura y responde automáticamente. Por ejemplo, cuando hace frío, calienta. Cuando hace calor, enfría. Amén. Y si no responde el ambiente, se vuelve incómodo, no decora la casa ni regula el ambiente. Cuando hay tensión en el amor, debe reaccionar. Amén. Si te has sentido en un momento de tensión donde hay preocupación, quizás hay una mala noticia, hay una enfermedad, hay algo que está robando tu tranquilidad, tu paz con el Señor, cuando Dios dice, ¿sabes qué? No te preocupes por nada, todo está en mis manos, todo está en las manos de Dios, Lupita. Y gracias a Dios que ella está aquí. Entonces, cuando hay tensión, el amor debe reaccionar. Cuando hay enojo, la paciencia, hermano, debe de activarse. También la paciencia es un impulso, es una reacción que Dios ha puesto en nosotros para reaccionar.
Cuando hay cansancio, la gracia debe aparecer también. Amén. Cuando hay cansancio, la gracia debe aparecer. Padres espirituales sanos, fíjate bien, regulan un ambiente en el hogar sano. Padres espirituales sanos regulan un ambiente en el hogar sano. Cuando el médico, hermanos, refleja, cuando el médico revisa los reflejos, no golpea fuertemente, no repite muchas veces, solo una prueba revela mucho. Amén. Si no hay respuesta, hay alarma y una aplicación espiritual también, hermanos. Dios da una palabra. 2, permite una corrección. Amén. Dios quiere corregirnos, porque muchas veces nosotros quizás nos hemos acostumbrado a estar siguiendo nuestros impulsos, a estar guiando de acuerdo a nuestras reacciones negativas, cuando no hay conexión. Entonces, hermano, Dios mucho tiempo da una palabra. Esa palabra específica que Dios nos da es importante atender para poder seguir fluyendo en los reflejos espirituales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. También, hermano, permite una corrección, envía una señal, y si no reaccionamos, no es un castigo, sino que viene un tratamiento de parte de Dios. Viene un tratamiento muy especial donde Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Vas bien, pero hay esto y lo otro que debes de corregir. Porque dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La familia en la mesa, hermano, mira, todos están sentados en la mesa, todos están comiendo, pero nadie habla, nadie escucha. Presencia física sin conexión emocional. Presencia física sin conexión emocional. Y hay distracciones. Se dan cuenta que cuando estamos en la mesa hay mucha gente que tiene el celular en la mesa, ¿no? Y está ahí en la mesa, pero está al otro lado. Y por eso no hay una armonía familiar. Yo creo que nosotros tenemos que activar esos reflejos que Dios ha puesto en nosotros para estar alerta de todo lo que está sucediendo en la casa, allá afuera, en la iglesia, en todos lados. Fíjate, me llama mucho la atención, presencia física, pero sin conexión emocional. Y la aplicación espiritual, hermanos, de esto es, ya vamos sobre el final, la espiritualidad sin escenario se vive en la mesa, en el trato y en la relación diaria. Los reflejos espirituales, hermanos, se ven en casa, no en el templo. Amén. Los reflejos espirituales se ven en casa, no en el templo. Y hay una frase que me encantó, fíjate bien, escucha. Dime cómo reaccionas en lo cotidiano y te diré cómo están tus signos vitales. Esta me encantó. Repito, una frase célebre para amarrar este sermón y que a ti no te quede duda que esos reflejos espirituales que Dios ha puesto en tu vida en este tiempo tienen que ser alertados por Dios, tienen que ser conectados con Dios. Porque piensa en esto, si nosotros no estamos actuando de una forma adecuada en el trato en la casa, con la familia, con la esposa, el esposo, con los hijos, si no estamos actuando adecuadamente, hermano, es que los reflejos están desactivados, estamos desconectados con Dios. Entonces dice, dime cómo reaccionas en lo cotidiano y te diré cómo están tus signos vitales. ¿Le parece interesante o no?
En el cuerpo humano, los reflejos son respuestas automáticas e inmediatas que revelan si el sistema nervioso está sano. El médico no pregunta si tiene reflejos, él va a probar en ese momento los reflejos. Los reflejos, hermano, tampoco no se fingen, los reflejos se manifiestan, ¿ven? No tienes que fingir que tienes un buen reflejo, sino que se van a manifestar. Repito, si tú estás desconectado con Dios, si tú no tienes una relación íntima con Dios, vas a reflejar malas cosas en tu vida, en tu trabajo, en lo cotidiano, con tu familia, en la casa, en el taller o en la oficina. Amén. Finalmente, hermanos, los reflejos revelan conexión, no solo vida. Y una aplicación espiritual es: un cuerpo puede estar vivo, pero los impulsos nerviosos, si no funcionan, no van a responder adecuadamente. Amén. Esposas, dice la Biblia, respeto. Esposos, amor y cuidado. Hijos, obediencia. Padres, corrección con ternura. Me encantó esto. Y finalmente, para concluir, nos meditamos en estos reflejos y tocar algo. Porque los padres somos los principales formadores de los reflejos, ¿se dan cuenta? Los padres somos los principales formadores de reflejos. Dice la palabra, Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Tenemos que aprender a corregir con amor, con disciplina, pero con propósito. Amén. Hermanos, en este tiempo, si gusta poner de pie, vamos a analizar todo lo que Dios nos ha hablado en este tiempo, para que así